El viento aullaba como un espíritu hambriento, arrancando polvo y pedazos de yeso de las paredes cuarteadas. Dentro del cuarto principal del rancho abandonado, Rosa Sánchez intentaba desesperadamente calafatear una enorme grieta en la pared de adobe con trapos viejos. El ventarrón había llegado sin aviso, y el techo de lámina sobre sus cabezas golpeaba y gemía, amenazando con soltarse en cualquier momento. Sofía, su hija de 5 años, lloraba acurrucada en una cobija raída en el rincón, el sonido agudo de su miedo, apenas audible por encima del rugido del viento. «Todo está bien, mija. Mamá está aquí», mintió Rosa, la voz temblorosa tragada por la cacofonía. El aire estaba pesado con el olor a polvo seco y excremento de murciélago. Fue entonces que lo notó. Mientras presionaba el trapo contra la pared, el sonido fue diferente. No era el golpe sordo del adobe macizo, era un sonido hueco, hueco. Golpeó de nuevo, esta vez con los nudillos. El sonido se repitió, inconfundible. «Mateo, trae la lámpara», le gritó a su hijo de 9 años, que estaba apuntalando la puerta del cuarto contra la tormenta. El corazón de Rosa se disparó, un tambor salvaje contra el ritmo del viento. El terror de la tormenta fue momentáneamente reemplazado por una curiosidad eléctrica e inexplicable. Tomó el único cuchillo de cocina que había traído, una hoja vieja y gastada, y comenzó a raspar el yeso y el lodo seco que cubrían la pared. El material cedió fácilmente, deshaciéndose en una nube de polvo que la hizo toser. El haz de luz de la lámpara de Mateo, débil y amarillento, iluminó lo que estaba debajo. Ya no era adobe, sino tablas de madera oscura, encajadas para formar una especie de puerta pequeña, un nicho oculto. «Mamá, ¿qué es eso?», susurró Mateo, sus ojos desorbitados de miedo y emoción. «No sé», respondió Rosa. El cuchillo ahora trabajando como palanca. La madera estaba reseca y quebradiza. Con un crujido, la pequeña puerta improvisada cedió, revelando una cavidad oscura dentro de la gruesa pared de adobe. Un olor a cuero viejo y polvo de 100 años salió del agujero. Rosa metió la mano temblorosa en la oscuridad. Sus dedos no encontraron alacranes ni víboras, como su miedo inicial sugería, sino algo duro, con una textura áspera y seca. Agarró el objeto y lo jaló hacia la luz. No era grande, quizás del tamaño de una Biblia familiar, pero se sentía denso. Era un pequeño baúl, o mejor dicho, una caja de cuero endurecido, cubierta por una gruesa capa de polvo y telarañas. El cuero estaba agrietado y descolorido por el tiempo, y pequeñas hebillas de latón, ahora verdes por el orín, lo mantenían cerrado. No había llave. Las tiras de cuero que sujetaban las hebillas estaban tan resecas que se partieron al toque de Rosa. Colocó la caja sobre sus rodillas, allí mismo en el piso polvoriento, protegiéndola de los escombros que caían del techo. Mateo y Sofía se acercaron, sus rostros pálidos iluminados por la lámpara. Con un rechinido seco, Rosa levantó la tapa. Dentro no había oro ni joyas. Había solo lienzos viejos y desvaídos, cuidadosamente enrollados alrededor de algo. Desenvolvió los lienzos, que parecían haber sido parte de un vestido de bautizo, y revelaron su contenido. Papeles. Papeles gruesos, amarillentos, doblados con una precisión que el tiempo no había deshecho. Eran documentos oficiales, pesados en su mano. En la parte superior del fajo, vio el sello, un sello de cera roja, complejo, exhibiendo el águila del gobierno central mexicano. Estaba roto, pero intacto. Sus ojos recorrieron las palabras escritas a mano con tinta ferrogálica, una caligrafía elegante que contrastaba con la ruina a su alrededor. Títulos de propiedad. Leyó en voz alta, la garganta seca, y debajo, una fecha que hizo que le faltara el aire. 1852. Junto a los documentos principales, había un mapa topográfico detallado, dibujado a mano, demarcando ríos, colinas y, lo más importante, un pozo de agua perenne. Ella no entendía completamente los límites o el lenguaje legal, pero una cosa sí sabía. Ese mapa no era del rancho de 1 hectárea donde ella estaba. Las demarcaciones iban mucho más allá, englobando colinas y valles que ella solo conocía de vista. Las tierras descritas allí eran vastas, eran 350 hectáreas,
Y debajo de todo, una carta, solo una hoja, la tinta ligeramente borrosa, fechada en 1861. La caligrafía era diferente, más apresurada, desesperada. Me obligaron. El coronel de la Vega le puso el rifle en la cabeza a mi esposa. La venta es una farsa. Esta tierra pertenece a los Sánchez. La verdad está en esta pared. Las rodillas de Rosa cedieron. No cayó, se arrodilló. Los documentos presionados contra su pecho. Las lágrimas que había contenido por 4 meses, por su esposo muerto, por la humillación de su cuñado, por el miedo de que sus hijos pasaran hambre, vinieron en una ola silenciosa y abrumadora. El viento afuera pareció amainar, como si la propia tormenta estuviera conteniendo la respiración, reconociendo el peso del momento. Sofía, viendo llorar a su madre, gateó hasta su regazo. «No llores, mami». Rosa la abrazó con fuerza, el olor a polvo e historia mezclándose con el olor de sus hijos. Ese rancho no era una tumba, era un cofre. 6 meses antes, el polvo de Zacatecas olía diferente. Olía al sudor de su esposo, Miguel, volviendo del campo al atardecer, y al sonido de su risa fuerte mientras levantaba a Sofía en el aire. Vivían en una pequeña casa de 2 cuartos en las afueras del pueblo, rentada al capataz de la hacienda. Las paredes eran delgadas, y el calor del verano era implacable, pero Miguel había pintado la puerta de un azul brillante que, según él, espantaba a los malos espíritus. Rosa cuidaba una pequeña milpa en el traspatio, y sus maíces y frijoles, regados con agua acarreada en cubetas, complementaban el salario escaso que Miguel traía a casa como jornalero. No tenían lujos, pero tenían respeto. Miguel era un hombre fuerte, de pocas palabras, pero cuyas acciones hablaban de un profundo amor por su familia. Rosa recordaba la noche en que Mateo tuvo fiebre alta. Miguel caminó los 10 kilómetros hasta el pueblo vecino en medio de la noche para buscar la medicina, pues no tenían caballo. Regresó con los pies sangrando, pero con el frasco en la mano. «La familia lo es todo, Rosita», decía, la voz ronca de cansancio. «El resto es polvo». Ella se aferraba a esa certeza. La pobreza era soportable porque era compartida, era un nosotros contra el mundo árido y difícil. Esa normalidad modesta, pero digna, se derrumbó una tarde de martes, con el sonido ahogado de la dinamita resonando en las colinas. Miguel estaba trabajando con una cuadrilla abriendo un nuevo camino de acceso para la Hacienda San Ramiro, un trabajo peligroso en terreno inestable. El deslave no fue natural, fue causado por la prisa y la negligencia de los capataces del coronel. Rosa estaba tendiendo la ropa cuando oyó los gritos que venían del pueblo. Corrió, el corazón ya en pedazos incluso antes de saber la verdad. Vio a los hombres regresando, cubiertos de polvo, con la mirada baja. «¿Dónde está Miguel?», preguntó. Nadie respondió. El capataz solo se quitó el sombrero, y ese gesto fue la sentencia de muerte. Tardaron 2 días en encontrar el cuerpo. Rosa permaneció en el lugar del deslave todo el tiempo, negándose a irse, cavando con sus propias manos junto a las cuadrillas de rescate hasta que sus uñas se rompieron. Cuando finalmente lo encontraron, ella no lloró. Solo tocó su rostro, frío y cubierto de polvo, y sintió que el mundo entero se derrumbaba en silencio. El luto era un peso físico, una piedra en su pecho que le impedía respirar. El deslave no solo se había llevado a su esposo, se había llevado a su compañero, a su protector y al único pilar que mantenía su pequeño mundo en pie. El entierro consumió cada centavo que habían ahorrado. Los 8,000 pesos que guardaban en una lata de café, ahorrados durante 5 años para comprar un burrito, se gastaron en una caja decente y en una misa en la iglesia. «Merece irse con dignidad», le dijo a su cuñado, Arturo, quien la reprendió por el despilfarro. Arturo era el hermano mayor de Miguel, un hombre amargado que administraba una pequeña tienda de abarrotes y que siempre había envidiado la felicidad simple de su hermano. Con la casa rentada siendo tomada por el capataz para otro trabajador, Rosa y sus hijos no tuvieron más opción que aceptar la caridad de Arturo. Fueron relegados a un pequeño cuarto en la trastienda de los abarrotes, una bodega mohosa que olía a cebolla podrida y queroseno. La esposa de Arturo, una mujer tan agria como él, trataba a Rosa no como familia,
sino como una sirvienta indeseada. La viuda la llamaba, nunca por su nombre. Rosa tenía que limpiar la casa, trapear el piso de la tienda y organizar los costales de grano, todo a cambio de las sobras de la mesa. La humillación era diaria, un veneno lento. La familia de su esposo susurraba a sus espaldas, diciendo que ella le había traído mala suerte a Miguel, que él trabajaba demasiado para mantener sus caprichos. La espiral económica fue brutal. Sin ingresos, Rosa dependía enteramente de Arturo para la comida, y él se aseguraba de recordárselo. Mateo come mucho para un niño que no trabaja, decía en la mesa, entregándole a Rosa solo las tortillas frías. Sofía, sintiendo la tensión, dejó de hablar, encogiéndose cada vez que su tío entraba al cuarto. Rosa comenzó a saltarse comidas, guardando su porción para dársela a sus hijos más tarde, comiendo solo cuando el hambre se convertía en un dolor físico que le impedía mantenerse en pie. Intentó encontrar trabajo en el pueblo, pero las esposas de los otros trabajadores la miraban con desconfianza. Una viuda joven, incluso con 2 hijos, era vista como una amenaza o, peor, como una carga. Fue a la iglesia a pedir ayuda al padre, quien le dio un poco de frijol y arroz de la despensa de los pobres. Pero dijo, Rosa, todos están sufriendo. La sequía estuvo dura este año. Debes estar agradecida de que tu cuñado te haya acogido. La gratitud era un ácido en su garganta. Estaba atrapada, su dolor personal eclipsado por su miseria pública. La humillación social alcanzó su punto álgido cuando Arturo, frente a 2 clientes en la tienda de abarrotes, acusó a Mateo de robar un dulce. Agarró al niño por el brazo con fuerza, dejando marcas rojas. Eres igual que tu padre. Gruñó, siempre queriendo lo que no es tuyo. Rosa intervino, interponiéndose entre su cuñado y su hijo, los ojos ardiendo con una furia que no sentía desde la muerte de Miguel. No hables de él, siseó. El enfrentamiento fue silencioso, pero violento. Esa noche, Arturo no le dio comida. El golpe final llegó 3 días después. Arturo reunió a Rosa y a los niños en la sala de estar mal iluminada. Sonreía, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. Me voy a casar de nuevo, anunció. Mi prometida, una buena mujer de la ciudad, vendrá a vivir aquí, y ella no quiere. Hizo un gesto hacia Rosa y sus hijos, a la viuda y sus hijos en la casa. Es un nuevo comienzo para mí. Rosa sintió que el suelo desaparecía. ¿Qué estás diciendo, Arturo? Estoy diciendo que tienes 48 horas para desocupar la bodega. Búscate otro lugar. 48 horas. No tenía dinero, no tenía a dónde ir. La iglesia ya le había dicho que no podía albergarla. Estaba en la plaza del pueblo, Mateo y Sofía agarrados a su falda, el sol árido de Zacatecas castigando su cabeza. Miró hacia el desierto que rodeaba el pueblo. Dormir en el desierto, con víboras y alacranes. Fue entonces cuando recordó una carta arrugada en el fondo de su bolso, recibida semanas después de la muerte de Miguel. Una notificación de la notaría sobre un tío abuelo lejano, una herencia, un rancho abandonado que nadie quería. El rancho de los olvidados. Lo había ignorado pensando que era otra broma cruel del destino. Ahora era su única ancla, pero había un costo. Los impuestos atrasados, 500 pesos. Miró su propia mano. En su dedo anular, el único objeto de valor que le quedaba, un fino anillo de oro, de su madre. Se lo quitó, el metal caliente contra su piel. Entró en la única joyería del pueblo y lo vendió. El hombre le dio exactamente 500 pesos. Con el dinero en la mano, fue a la notaría y pagó el impuesto. Salió con la escritura a su nombre. O aceptaba el rancho que todos temían, pensó, o dormiría en el desierto con Mateo y Sofía. Con la escritura arrugada en una mano y los 500 pesos transformados en un recibo de impuesto en la otra, Rosa regresó a la tienda de abarrotes de Arturo. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo árido de Zacatecas con tonos de naranja y púrpura. No necesitó decir nada. Su cuñado vio la determinación en su rostro y entendió que no estaba allí para suplicar. Él fue al cuarto trasero y regresó con los 2 costales de ixtle que contenían todas las pertenencias de Rosa y sus hijos. Los arrojó a la banqueta polvorienta, el sonido sordo levantando una pequeña nube de polvo. Suerte con los fantasmas, viuda, escupió.
antes de cerrar la puerta de la tienda con llave. El sonido de la cerradura girando fue final, un eco metálico de su expulsión. Rosa se quedó parada en la calle por un momento, el mundo entero reducido a ese pedazo de banqueta. Las luces comenzaban a encenderse en las casas vecinas, olores de cena y el sonido de familias reuniéndose flotaban en el aire. Nadie salió a ayudarla. La gente miraba por las rendijas de sus ventanas, testigos silenciosos de su humillación. Pero nadie se atrevió a intervenir y atraer la ira de Arturo. Rosa ajustó a Sofía en su cadera, tomó uno de los costales y le dijo a Mateo: «Toma el otro, mi hijo, vámonos a la casa». Comenzó a caminar hacia las afueras del pueblo, rumbo al desierto, dejando atrás la única vida que conocía. La caminata era larga, más de 7 kilómetros por el camino de terracería que llevaba al norte. El aire del desierto, caliente durante el día, se desplomó en temperatura tan pronto como el sol desapareció. El frío era cortante. Rosa usó el poco dinero que le quedaba de la venta del anillo. Arturo ni siquiera le había dado la paga de la semana por su trabajo en la tienda para comprar lo esencial en la última tienda del pueblo: 2 garrafones de agua, una caja de cerillos, 3 velas y una bolsa de frijoles crudos. La comida tendría que esperar. El agua, no. La luna llena salió, plateando el paisaje de nopales y piedras, transformando el mundo en un escenario fantasmagórico. Mateo tropezaba de cansancio, pero se negaba a quejarse. Sostenía la mano de Sofía, intentando ser el hombre de la familia, aunque él mismo era solo un niño asustado. «¿Ya merito llegamos, mamá?», preguntó, la voz embargada por el llanto que contenía. «Ya merito, mi amor. Es justo allí, después de esa loma», mentía Rosa, así como se había mentido a sí misma. Solo conocía el rancho por su reputación. A cada paso, el aullido distante de un coyote parecía burlarse de su decisión. El camino de terracería estaba lleno de piedras sueltas y Rosa casi se tuerce el tobillo 2 veces en la oscuridad, el peso de Sofía quebrando sus hombros. Caminaron por casi 3 horas. La luna era la única luz. Entonces lo vieron. El rancho de los olvidados. Era una silueta oscura contra el cielo estrellado, más bajo y más roto de lo que imaginaba. El portón de la entrada estaba caído, como un diente quebrado. El techo de lámina brillaba débilmente bajo la luna, pero varias placas faltaban, dejando agujeros negros. Las paredes de adobe, cuarteadas por la sequía extrema y luego por las lluvias torrenciales, parecían a punto de desmoronarse. No había un solo sonido, excepto el del viento soplando entre la maleza seca. Era un silencio absoluto, el silencio de muerte y abandono. Sofía comenzó a llorar en voz baja. «Me quiero ir, mamá. Da miedo». Mateo se aferró a la falda de Rosa, los ojos fijos en la estructura en ruinas. Rosa tragó el nudo de pánico en su garganta. Este era el fin del camino. No había otro lugar a donde ir. La leyenda local volvió a su mente. Decían que la familia original que vivió allí no se había simplemente marchado. Desaparecieron durante la noche después de que el coronel de la Vega tomó sus tierras, y que sus almas aún lloraban por la propiedad. Rosa sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. «Es solo una casa vieja, niños. La vamos a arreglar». Empujó lo que quedaba de la puerta. Rechinó en protesta, el sonido agudo cortando el silencio de la noche. El olor que salió de adentro casi la hizo vomitar. Era un olor denso a moho, orines de rata y algo más, algo podrido y animal. Encendió una de las velas, la pequeña llama temblorosa, revelando la devastación interna. El suelo estaba cubierto por una capa de polvo, escombros del techo y excrementos secos. En un rincón, una pila de trapos pareció moverse. Eran ratones de campo. Rosa pateó el suelo y se dispersaron hacia adentro de las paredes. El lugar era un único cuarto grande, con una división parcial para lo que debió ser un dormitorio. Los muebles que quedaban eran inutilizables, una mesa rota en un rincón, un catre de metal oxidado volteado de lado. Telarañas gruesas como algodón colgaban de las vigas y el viento silbaba por las innumerables grietas en las paredes, haciendo que la llama de la vela danzara salvajemente. Rosa levantó la luz de la vela y su corazón se detuvo. En el quicio de la puerta,
Inmóvil estaba un alacrán, grande y oscuro. Reaccionó por instinto, aplastándolo con la bota que llevaba. El sonido del exoesqueleto rompiéndose fue nauseabundo. Se dio cuenta de que el lugar estaba infestado. Ese no era un refugio seguro, era una trampa, pero la alternativa era el desierto abierto. Mateo, ayúdame, vamos a limpiar este rincón, solo este rincón. Pasaron una hora barriendo la basura y la suciedad de una pequeña área con un pedazo de lámina que encontraron en el suelo. Rosa inspeccionó cada centímetro de la pared y el piso con la vela, buscando más alacranes o víboras. Golpeó las paredes, oyendo el sonido de las ratas moviéndose adentro, y su estómago se revolvió. Extendió la única cobija limpia que tenía sobre el piso barrido. Sentó a los niños sobre ella, dándoles a cada uno un trago precioso de agua y un pedazo de tortilla seca que había guardado en su bolsillo. «Duérmanse, mis hijos», mamá va a velar. Se durmieron casi instantáneamente, exhaustos por la caminata y el miedo, acurrucados juntos como cachorros. Rosa no durmió. Se sentó de espaldas a la pared, el viejo cuchillo de cocina en la mano, la vela quemándose lentamente a su lado. Con cada sombra que danzaba, cada crujido del techo de lámina, cada rasguño dentro de las paredes, ella saltaba. El silencio del desierto no era silencioso. Estaba lleno de sonidos. El aullido de los coyotes estaba más cerca ahora. El viento parecía susurrar nombres a través de las grietas. Miró los rostros dormidos de sus hijos, iluminados por la pequeña vela, y la desesperación la golpeó con toda su fuerza. ¿Había salvado a sus hijos o los había llevado a un lugar aún peor? ¿Había sacado a sus hijos de la humillación solo para entregarlos a los alacranes y a los fantasmas? Se sentía una fracasada, una madre terrible. Estaba sola en medio de la nada, en una casa que la comunidad entera temía. La segunda noche la pasaron en una limpieza frenética. Rosa y Mateo trabajaron todo el día bajo el sol abrasador, remendando los agujeros más grandes del techo con pedazos de lámina retorcida y adobe roto. Arrastraron los muebles podridos hacia afuera, creando una fogata que usaron para hervir el agua del pozo. El pozo no era el pozo perenne del mapa, sino un pozo seco, con apenas un palmo de agua lodosa y salobre en el fondo. Era suficiente para limpiar, pero no para beber. Estaban aislados, y el garrafón de agua potable estaba disminuyendo rápidamente. La tercera noche trajo el ventarrón. No era lluvia, era una fuerza seca y abrasiva que parecía determinada a derribar lo que quedaba del rancho. El viento del desierto gritaba, arrancando más placas del techo. Sofía lloraba, aterrorizada. Fue cuando Rosa, tratando de bloquear una gran grieta en la pared del cuarto para proteger a su hija del viento y el polvo, golpeó el adobe y oyó hueco, el sonido que lo cambiaría todo. Corrió a la cocina improvisada, tomó el cuchillo y comenzó a cavar en la pared, el viento aullando afuera como si protestara por el descubrimiento que estaba a punto de suceder. El nicho estaba allí, exactamente como la leyenda podría haber sugerido, oculto no por magia, sino por un trabajo de albañilería desesperado. Cuando sacó el pequeño baúl de cuero, estaba frío al tacto, a pesar del calor sofocante del cuarto. Lo abrió bajo la luz de la lámpara, las manos temblando tanto que apenas podía levantar la tapa. Los papeles, el sello de 1852, el mapa dibujado a mano, y la carta que lo explicaba todo. El coronel de la Vega, el rifle, la amenaza, las 350 hectáreas, la hacienda que ella veía brillando con luces eléctricas a lo lejos. La hacienda San Ramiro era suya. Si estuvieras en su lugar, con hijos que proteger y un coronel peligroso como enemigo, ¿revelarías los documentos o los volverías a enterrar en la pared para siempre? Comenta ahí. El descubrimiento no era un tesoro, era una declaración de guerra. Rosa supo, en ese instante, que el viento que aullaba afuera no era nada comparado con la tormenta que estaba a punto de desatar. Ese rancho no era el final de su viaje, era el comienzo de su lucha. Los primeros días en el rancho fueron un ejercicio brutal de supervivencia. El baúl de cuero y sus secretos tuvieron que esperar. La prioridad era el agua. El pozo viejo en el traspatio era un charco de lodo salobre, inutilizable para beber.
Rosa y Mateo pasaron un día entero caminando hasta el arroyo más cercano, a casi 5 kilómetros, solo para regresar con 2 cubetas de agua turbia que necesitaba ser hervida. La fogata era constante, pero la leña era escasa. El peligro también era constante. En la segunda mañana, Rosa encontró la piel de una víbora de cascabel cerca de la puerta. Enseñó a Mateo y Sofía a sacudir los zapatos antes de ponérselos y a nunca, jamás, levantar una piedra. Se adaptaron con la resiliencia desesperada de quienes no tienen opción. Mateo se convirtió en el vigía, sus ojos de 9 años escudriñando constantemente el suelo en busca de alacranes. Rosa usó adobe húmedo mezclado con paja para tapar las peores grietas en las paredes, creando un capullo más seguro, aunque todavía miserable. La comida era frijoles cocidos día tras día, comidos en jarros de lata abollados. Por la noche, atrancaba la puerta con una viga de madera, el miedo a los bandidos que el coronel mencionaría, o quizás a los propios fantasmas de la leyenda, pesando sobre el pequeño cuarto. Apenas al cuarto día, finalmente tuvo un momento de silencio para enfrentar lo que había encontrado. Los niños dormían. Rosa encendió la última vela. Desenvolvió los documentos sobre el piso de tierra apisonada. La luz temblorosa hacía danzar las sombras sobre el papel de 1852. El mapa. Lo estudió intensamente. Las demarcaciones eran claras. 350 hectáreas. Fue hasta la puerta y miró hacia el horizonte. A lo lejos, veía las luces eléctricas brillantes de las haciendas San Ramiro, una constelación de riqueza en medio de la oscuridad del desierto. Comparó las colinas en el mapa con las siluetas que veía. Coincidía. Y entonces lo vio. El símbolo en el mapa, marcado como ojo de agua perenne, era el corazón de la hacienda de Ramiro. Era el pozo principal que irrigaba sus campos lucrativos. Tomó la carta de 1861. La caligrafía de su tatarabuelo, Miguel Sánchez, era fuerte, a pesar de la desesperación en sus palabras. El coronel de la Vega, abuelo del actual, llegó con sus hombres. Dijo que la sequía era una señal de Dios y que mi tierra era necesaria para el bien mayor. Cuando me negué, le puso el rifle en la cabeza a mi esposa, María. Me obligó a firmar un documento de venta en falso, una escritura que él mismo había redactado. Firmé para salvar a mi familia, pero escondí los títulos reales, dados por el gobierno, en el corazón de nuestra casa, en el adobe de nuestro cuarto. Que Dios perdone mi flaqueza, que mis descendientes encuentren la fuerza. Rosa tembló. No era una leyenda, era un robo, un despojo armado. La familia Sánchez no desapareció, fue expulsada, silenciada. El hombre que se decía constructor de la región era nieto de un ladrón. Pero, ¿qué podía hacer ella, una viuda sin un centavo? Su palabra contra la del coronel. Necesitaba a alguien que le creyera, alguien con autoridad. Al día siguiente, escondió los documentos originales de nuevo en la pared. Hizo una copia burda del mapa en un pedazo de papel de estraza y caminó los 7 kilómetros de regreso al pueblo, dejando a los niños escondidos en el rancho con órdenes estrictas de no abrir la puerta a nadie. No fue a la notaría. El notario probablemente era otro empleado de Ramiro. Fue a la iglesia. El padre Manuel era un hombre bueno, pero miedoso, que había llegado a la parroquia hacía solo unos años. Rosa lo encontró después de la misa de la mañana. «Padre», susurró, «necesito su ayuda. Es sobre mi herencia». Le mostró el mapa que había dibujado. Encontré papeles antiguos. Dicen que la tierra de la hacienda San Ramiro perteneció a mi familia. El rostro del padre perdió todo el color. La jaló rápidamente hacia la sacristía, lejos de los oídos curiosos. «Rosa, por el amor de Dios, quema eso», siseó, los ojos llenos de pánico. «¿Estás loca?» «Pero es la verdad, padre. Es de 1852. La verdad no importa aquí», la interrumpió. «¿No sabes quién es Ramiro de la Vega? Es nieto de aquel primer coronel. Él controla al juez. El jefe de los rurales es sobrino suyo. ¿Crees que un pedazo de papel va a cambiar algo?» La agarró por los hombros. «Tienes 2 hijos, Rosa. Miguel está muerto. No puedes protegerlos. Esto no traerá justicia. Solo traerá muerte. Olvídate de lo que encontraste. Por el alma de tus hijos, olvídate».
El rechazo del padre fue un golpe más duro que la expulsión de su cuñado. Él, el hombre de Dios, le estaba diciendo que la justicia era imposible. Salió de la iglesia sintiéndose más sola que nunca. La frustración era un sabor amargo en su boca. Si el padre tenía tanto miedo, ¿qué tan peligroso era Ramiro realmente? Estaba a punto de rendirse, de volver al rancho y enterrar los papeles de nuevo en la pared para siempre. Pero mientras caminaba por la plaza, vio una figura. Doña Elodia, la mujer más vieja de la región, sentada en una banca bajo un pirul, vendiendo hierbas secas. Elodia tenía más de 85 años y su familia había vivido allí desde siempre. Rosa se acercó, el corazón latiendo con fuerza. Se sentó junto a la anciana, cuya piel parecía cuero curtido. «Doña Elodia», comenzó Rosa, la voz baja, «usted conoció a mi abuela, Inés Sánchez». Los ojos de Elodia, nublados por la edad, se enfocaron en Rosa. Inés, claro, una muchacha triste. Su padre, Miguel, tu tatarabuelo. La anciana se persignó. Un hombre atormentado. ¿Qué pasó con él, doña Elodia? De verdad, la gente dice que era un borracho, que apostó y perdió la tierra. Doña Elodia soltó una risita seca, que sonó como hojas secas siendo aplastadas. ¿Borracho? ¿Miguel Sánchez? Ese es el cuento que cuentan los de La Vega. El cuento que pagaron para que se escribiera. Se inclinó más cerca. El olor a romero y polvo emanando de ella. Mi madre me lo contó. Los Sánchez no vendieron, fueron despojados. El viejo coronel los echó a punta de rifle, después de una venta que nadie nunca vio. Miguel trató de luchar. Fue a la capital, decían. Cuando volvió estaba quebrado, no loco, pero callado. Le decía a quien quisiera oír que la tierra seguía siendo suya. Antes de desaparecer, le dijo a mi madre, «La verdad está en el corazón del adobe, Wig». El aire salió de los pulmones de Rosa. «En el corazón del adobe», repitió. Era real, todo era real. La validación de Elodia era la armadura que necesitaba. Le dio las gracias a la anciana, le compró un manojo de hierbas que no podía pagar y regresó al rancho. Ya no como una viuda asustada, sino como la heredera de una guerra. Apenas sabía que la guerra estaba a punto de comenzar. La noticia de que estaba viviendo en el rancho de los olvidados y ahora haciendo preguntas en el pueblo, había llegado a oídos del coronel. Esa noche vinieron. No era la tormenta de viento, era el sonido de motores. 2 camionetas se detuvieron en la entrada del rancho. Rosa apagó la vela, empujando a Mateo y Sofía al nicho en la pared donde había estado el baúl. «Quédense callados, no importa lo que pase, no salgan». Faros potentes inundaron el rancho, iluminando cada grieta. Oyó a hombres riendo. «Lugar peligroso para una viuda», gritó una voz. No intentaron entrar. Comenzaron a golpear las paredes exteriores con garrotes. Un sonido sordo y aterrador. «Muchas víboras por aquí y lleno de bandidos». Rosa se quedó paralizada, las manos sobre la boca para ahogar su propia respiración. Los hombres rodearon la casa por 30 minutos, una tortura psicológica calculada. Entonces, oyó un ruido de metal rompiéndose y un chapoteo fuerte viniendo de atrás. El pozo. Estaban haciendo algo en el pozo. Después de más gritos y risas, los motores arrancaron y se fueron, dejando un silencio ensordecedor atrás. Rosa esperó una hora entera antes de salir. Corrió al pozo con la lámpara. El torno de madera podrida estaba roto, y dentro del agua lodosa vio el cuerpo de un perro muerto, cinchado. Habían envenenado su única fuente de agua. El día siguiente trajo al propio coronel. Ramiro de la Vega, cuarto, no parecía un bandido, parecía un político. Allegó en una camioneta negra reluciente, limpia del polvo del desierto. Usaba pantalones de pinza y botas de lujo. No salió del vehículo, solo tocó el claxon. Cuando Rosa apareció en la puerta, con los niños escondidos detrás de ella, él sonrió, una sonrisa paternal, que hizo que se le revolviera el estómago. Tenía 2 matones en la batea, que descargaron 4 garrafones grandes de agua potable y una caja de comida enlatada. «Rosa Sánchez», dijo, la voz suave. «Hoy que estaba pasando por dificultades, estaba viniendo a inspeccionar esta parte de mi propiedad», mintió suavemente, «y vi su situación.
Nadie debería vivir así, especialmente una viuda con niños. Hizo un gesto hacia el agua. Un regalo, para ayudar. Rosa no se movió. Gracias, coronel, pero no necesito su caridad. Los ojos de Ramiro se entrecerraron ligeramente, pero la sonrisa permaneció. Valentía. Me gusta eso. Pero la valentía no llena la panza. Sacó un sobre del bolsillo. Mire, este lugar es una ruina. Trae mala suerte. Estoy expandiendo mis pastizales. Le doy 10,000 pesos por él. Ahora mismo. Es más de lo que vale. 10,000 pesos. Era suficiente para comprar un boleto a la Ciudad de México. Suficiente para alimentar a sus hijos por meses. La oferta del padre resonó en su mente. Piensa en tus hijos. Esta era su oportunidad de huir. Esta era la salida fácil. Pero entonces la voz de doña Elodia y la carta de su tatarabuelo regresaron. La verdad está en el corazón del adobe. Miró al hombre en su camioneta cara, el nieto del ladrón que amenazó a su tatarabuela con un rifle, el hombre que envió a sus matones a aterrorizarla y envenenar su pozo. No está en venta, coronel, dijo Rosa, la voz baja pero firme como la roca del desierto. La sonrisa de Ramiro desapareció, no gradualmente, sino instantáneamente, como una luz que se apaga. El aire se enfrió. ¿Qué dijiste? Dije que no está en venta. Esta tierra tiene historia. Cometió el error. Vio el cambio en sus ojos. Él sabía, o al menos sospechaba. ¿Historia? Se rió, pero el sonido no tenía humor. ¿Qué historia? ¿La de un borracho que apostó y lo perdió todo? La historia de Miguel Sánchez, dijo Rosa, y de los papeles viejos que dejó. El silencio que siguió fue pesado y mortal. Ramiro bajó de la camioneta. Era un hombre alto, imponente. Caminó lentamente hacia Rosa, deteniéndose a solo 1 metro de distancia. La miró, luego a Mateo, que espiaba detrás de la falda de su madre. Papeles. Escupió la palabra. Basura. Basura vieja de un hombre loco. ¿Vas a quemar esa basura? No era una petición, era una orden. No entiendes dónde estás, ¿verdad? Esta es mi tierra. Todo lo que toca el sol aquí es mío. Mi familia construyó esta región. Se inclinó el rostro cerca del de ella, la voz un susurro letal. Tu tatarabuelo era un idiota terco. ¿Tú también lo eres? Miró a Mateo. Tus hijos van a terminar huérfanos, igual que tú, si no te callas la boca y desapareces. Se dio la vuelta, escupió en el polvo cerca de los pies de ella y regresó a la camioneta. Considera este tu último aviso, viuda. El motor arrancó y la camioneta desapareció en una nube de polvo. Rosa agarró a sus hijos. El descubrimiento estaba completo. No solo había encontrado una herencia, había encontrado un enemigo mortal. El ultimátum del coronel Ramiro flotaba en el aire seco como una sentencia de muerte. Rosa sabía que no estaba bromeando. Ese rancho ya no era un refugio, era una trampa mortal. Esa misma noche, tomó la decisión más difícil de su vida. No podía luchar contra él allí, no con sus hijos como peones en el juego. Tenía que huir, pero huir requería dinero, y no tenía nada. Escondió los documentos originales de 1852 y el mapa de nuevo en el nicho de la pared, cubriéndolo perfectamente con el adobe suelto. Tomó solo la carta de 1861, la confesión de su tatarabuelo. Necesitaba una última cosa antes de irse. Bajo el manto de la oscuridad, caminó los 7 kilómetros de regreso al pueblo, esta vez a la casa de su cuñado, Arturo. Lo despertó golpeando la puerta de la tienda de abarrotes. Él apareció, furioso y somnoliento. ¿Qué quieres, viuda? ¿Vienes a arrastrarte de regreso? Vine a hacer un trato, dijo Rosa, la voz fría y firme, desprovista de cualquier súplica. Te vendo el Rancho de los Olvidados. El título que pagué en la notaría, 1,000 pesos. Ahora, Arturo la miró desconfiado. 1,000 pesos. Era mucho, pero sabía que ella estaba desesperada. Y tierra, incluso tierra maldita, era tierra. Se rió. Eres una tonta. Ese lugar no vale nada, pero te doy 500. O lo tomas o lo dejas. 1,000, repitió Rosa. Vio la determinación de acero en sus ojos y se dio cuenta de que no estaba bromeando. Refunfuñando, sacó el dinero de su caja registradora y ella le entregó el título de propiedad del rancho de 1 hectárea. Tenía su dinero para el camión.
2 horas antes del amanecer, Rosa, Mateo y Sofía estaban en la oscura parada del camión a la salida del pueblo. No llevaba sus costales de Ixtle, llamarían demasiado la atención. Llevaba solo la ropa que traía puesta, a los niños, y el dinero de Arturo. Cuando el viejo camión a la Ciudad de México rechinó al detenerse, ella subió, el corazón latiendo en la garganta. El viaje de 12 horas fue una tortura de ansiedad. No durmió, los ojos fijos en la carretera detrás de ella, esperando en cada parada ver la camioneta negra de Ramiro bloqueando el camino. Presionó su mano contra el pecho, donde los documentos originales, ahora envueltos en una bolsa de plástico, estaban atados bajo su blusa, una bomba de tiempo contra su piel. Llegar a la Ciudad de México fue como caer en otro planeta. El ruido, la multitud, la escala de todo, era abrumador. Era una campesina analfabeta en una metrópoli de millones. Por 2 días, ella y los niños durmieron en una banca en la central de autobuses, comiendo pan duro y bebiendo agua de un bebedero público. Era invisible. Otra historia trágica en la gran ciudad. Al tercer día, un guardia de seguridad, viendo su desesperación, le preguntó qué necesitaba. Justicia, susurró, por tierras robadas. El guardia, con lástima, la dirigió a un edificio de gobierno a varias cuadras de distancia, la Comisión de Derechos Agrarios. Esperó todo el día en un pasillo de plástico naranja, siendo ignorada por funcionarios apresurados. Cuando las luces comenzaron a apagarse, un joven abogado, David Herrera, salió de su oficina pareciendo exhausto. La vio acurrucada en la banca con sus 2 hijos dormidos y suspiró. «Señora, ya cerramos». «Por favor», dijo Rosa, la voz ronca. «Es sobre 1852». La fecha lo hizo detenerse. La dejó entrar a su oficina desordenada. «Tengo 5 minutos». Rosa no habló. Desenvolvió los documentos de 1852 sobre el escritorio de él. David Herrera miró el sello oficial. Tomó una lupa. Tocó el papel grueso, sintiendo el relieve de la tinta ferrogálica. Leyó la carta de 1861. El cansancio desapareció de sus ojos, reemplazado por un brillo intenso e incrédulo. «Dios mío», susurró, «¿dónde consiguió esto?». David Herrera no era solo un abogado, era un historiador de corazón, especializado en disputas de tierras indígenas y de la colonia. Sabía exactamente lo que tenía en sus manos. A la mañana siguiente, llevó a Rosa y los documentos directamente al Archivo General de la Nación. Llamaron a peritos con urgencia. Examinaron la fibra del papel, la composición química de la tinta, el sello del gobierno de Santa Ana. El veredicto fue unánime y rápido. Los títulos de propiedad de 1852 eran auténticos y estaban perfectamente preservados. Una búsqueda en los archivos de Zacatecas, solicitada federalmente, reveló la venta de 1861. Una falsificación burda en papel diferente, sin los sellos federales necesarios. La historia de Rosa era verdad. Sabiendo que el poder de Ramiro de la Vega podría corromper cualquier tribunal local, David preparó una estrategia de guerra. No presentó una demanda, convocó a una conferencia de prensa nacional, presentó los informes de los peritos, el mapa original y contó la historia de Rosa, la viuda expulsada a un rancho en ruinas que encontró la prueba del despojo de 170 años dentro de la pared. El escándalo explotó. La viuda y el coronel estaba en todos los periódicos. La historia de la viuda de Zacatecas contra el terrateniente corrupto capturó la imaginación del país. La presión mediática fue inmensa. El caso fue llevado directamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citando fraude histórico y corrupción gubernamental regional. Los abogados de Ramiro, los más caros del país, intentaron todo. Alegaron que Rosa estaba loca. Alegaron que los documentos eran falsificaciones brillantes. Alegaron que la acción había prescrito hacía un siglo. Pero David Herrera tenía la ley de su lado. Un título de propiedad original, emitido por la nación, no expira. Y, crucialmente, un contrato firmado bajo coacción armada, como se describía en la Carta de 1861 y respaldado por la evidencia de la falsificación, era nulo de origen. La batalla legal duró 14 meses agonizantes.
Rosa y sus hijos vivieron en un departamento seguro, protegidos por la comisión. Finalmente, el día del juicio llegó. La sala del tribunal estaba abarrotada. Ramiro de la Vega estaba allí, el rostro pálido y furioso. El juez presidente leyó la sentencia. Este tribunal considera la venta de 1861 nula y sin efecto. Los títulos de propiedad de 1852 son la única escritura válida. La posesión legal de las 350 hectáreas, incluyendo todos los activos y recursos hídricos, es restaurada con efecto inmediato a su legítima heredera, señora Rosa Sánchez. Rosa se desplomó sollozando, agarrada de la mano de David, miró hacia el techo, las lágrimas corriendo, y susurró una sola palabra: Miguel. Rosa regresó a Zacatecas, pero no como la viuda humillada. Regresó en una camioneta proporcionada por el gobierno, con oficiales federales a su lado, para tomar posesión de la pía Hacienda San Ramiro. Su primera orden fue pintar sobre el nombre en la entrada. La rebautizó como Hacienda La Verdad. No despidió a los trabajadores, les aumentó el salario. Y su primer gran proyecto, usando las ganancias de la tierra irrigada, fue construir una tubería directa desde el Ojo de Agua Perenne hasta el Rancho de los Olvidados y hasta el pueblo, proporcionando agua limpia y gratuita a las familias que, como la suya, habían sufrido por generaciones bajo el control de los de la Vega. Y dicen en la región que el viento que sopla por el desierto ya no carga los lamentos de los olvidados, sino el eco de la justicia, un recordatorio de que la verdad, incluso escondida en una pared de barro por 170 años, siempre encuentra un heredero. Si esta historia de valentía y justicia te inspiró, deja tu like, suscríbete al canal y comparte. Y comenta. La verdad siempre encuentra un heredero. Cada comentario fortalece este mensaje.